física, está también la psicológica, la económica, en este caso es la violencia verbal. Y bajo el título, ¿cuáles son las frases machistas más usadas? Esto, por supuesto, es un estudio privado bajo esta campaña. Como dije, la violencia empieza en las palabras para la violencia verbal que se ejerce sobre las mujeres. Frases, por ejemplo, también que vienen a desmitificar la vieja idea de lo que es el amor romántico. Por ejemplo, sos mía de nadie más. Posesión. No habla de un amor. Si no estás conmigo, no estás con nadie. Chicas, si les dicen esto, no es que las aman, es que son unos posesivos. También está cuando puede suceder en ámbitos de trabajo, o a veces que nos dicen calladita te ves más bonita, como si las mujeres no tuviéramos derecho a hablar. Que por ahí estas frases durante muchos años se han naturalizado. Nosotras las hemos tomado como, ay, me ama, no, sí, me dice que me calle, pero esto es violencia. Bueno, también cuando se ejerce la violencia económica, cuando el hombre es el único sostén, valga la redundancia, económico de un hogar, y dice, acá se hace lo que yo digo. Solamente porque él ingresa el dinero a la casa, se tiene que hacer lo que él dice, y no es así. Porque ustedes, como dije también en otro programa, a las que solamente las mujeres que solo son amas de casa, que se dedican porque trabajan en su casa, eso es trabajo no pago. Así que también tienen derecho de decidir. Esto esta campaña viene porque el 25 de noviembre, ya que se aproxima, vamos a tener también un programa referido a eso, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Lo que nos explica la doctora en lingüística Rita Santoyo Venegas es lo siguiente: si consideramos que el lenguaje es el filtro principal a través del cual percibimos el mundo, es evidente que afecta a la forma en la cual nos relacionamos y hacemos juicios sobre los demás. Es importante también decir que como este tipo de palabras disminuye a la mujer y le hace sentir menos, valga la redundancia también, pero también condiciona cierto tipo de sus actividades, de sus acciones en el ámbito laboral y en el ámbito personal también. La frase nadie te va a querer como yo. También esto que degrada la autoestima de la mujer y le impide creer valerse por sí misma. Esto de nadie te va a querer como yo se da mucho en las relaciones que actualmente se dicen tóxicas, donde la mujer está tan psicopateada, que también hemos hablado en otros momentos, que si sale de esa relación nadie la va, entre comillas, a aguantar, esperar, querer. Entonces soportan de manera inconsciente, porque no saben en lo que están metidas. Esto porque creen que se van a quedar solas. También este concepto construido socialmente desde que nosotras tenemos que casarnos, tener hijos, porque estar sola y no estar en pareja está mal. Entonces también tiene o sea, toda esta información de las palabras y la violencia tiene toda una historia de trasfondo. Socialmente nos han naturalizado el hecho de que somos medias naranjas de alguien. Nacimos para completar a un otro o una otra, y no es así. También acá se hace lo que yo digo, yo te voy a cuidar. Nosotras no necesitamos que nadie nos cuide, sino que si tenemos una pareja, acompañar el viaje de lo que es un proyecto de vida. Por ejemplo, también esto se da mucho en los ámbitos del poder, con ese carácter nadie te va a aguantar. Porque muchas veces, si las mujeres tenemos autoridad, somos unas malco, que se nos dice, pero si los varones tienen autoridad, tienen sentido de liderazgo. Entonces, para nosotras siempre está mal, y estas palabras en el ámbito laboral también condicionan, porque nosotras siempre tenemos que ser blanditas, buenitas, porque tenemos ese sentido maternal natural que dice la sociedad. Entonces, por eso nos tenemos que manejar de otra manera. Mientras que el varón, el hombre heterosexual, sí, hablo en general, tiene que si es autoritario está bien. Entonces también tiene que rever. También otros ejemplos que se citaron de otros países es, por ejemplo, estás loca, nunca pasó, te inventas toda. Esto viene desde Italia, del estudio la violencia empieza en las palabras. Esto va a traer a colación también un estudio de palabras nuevas para comportamientos viejos, que ya lo diré más adelante. Otra es, las mujeres dicen no cuando en realidad quieren decir sí. Este típico mito que nos han criado a todas y todos, porque los varones han sido criados bajo este lema, por supuesto: si te dice que no, le tenés que insistir. No, si te dice que no, es no. El no es no. Había una campaña hace unos años, de hecho sigue vigente: el no es no. El casi, el no es sí, es no.
Cuando te diga sí, es sí. El resto, si no te da la autorización, es no. Entonces también tiene que ver con esto de que nosotras nos hacemos las difíciles. Que no, que tenés que insistir. No, no es así. Y por último, también se añadió, en este estudio, que el miedo a morir o para proteger a sus seres queridos son algunos de los motivos por los cuales muchas mujeres permanecen en situaciones de maltrato y evitan denunciar a sus agresores. Dentro de este tópico se hallan frases como: no voy a permitir que estés con otra persona, otra vez la posesión, el sentido de la exclusividad. Si me dejas me mato, o si lo contás te mato. Si me dejas me mato tiene que ver con la manipulación, por supuesto, de los psicópatas, como también mencioné en otro momento, de que al no querer despojarse, que no querer que la víctima los abandone, la amenazan con esto. Chicas, si les dicen si me dejas me mato, bueno, mátate. Porque nadie, su libertad no tiene precio, y menos no tienen por qué cargar con problemas emocionales de los demás. Y dice, si lo contaste mato. Esto sucede mucho en familias, porque como dice este estudio, para evitar el daño a los familiares, siguen manteniendo esa violencia. Pasa con las mujeres que tienen hijos, y también acá viene aparejado todo lo que es la violencia económica. ¿Por qué? Porque no tienen dónde irse, no tienen un trabajo porque lo han abandonado, porque se han quedado y se han dedicado a su casa y no tienen este reconocimiento de la sociedad. Expresiones como las manifestadas son los primeros signos que determinan una relación abusiva y deben encender la luz de alerta en las personas para prevenir hechos más graves. Todo empieza con una pequeña mala palabra, una contestación, después viene la manito, el empujón, y lamentablemente muchos de estos hechos terminan en femicidio. Entonces esta campaña, bajo el hashtag la violencia empieza en las palabras. Pero quiero continuar con esto que les conté de los micromachismos, pequeños comportamientos machistas que los tenemos naturalizados y cuesta identificar, y muchas veces los pasamos por alto. Podemos decir que son términos novedosos para comportamientos antiguos. Les traigo un par, así como muy por arriba, que algunos los pueden conocer. Son palabras en inglés construidas para estos comportamientos. Por ejemplo, tenemos el mansplaining, que es el más conocido de todos, que es el acrónimo de la palabra men y explain, el hombre que explica. Se refiere a la actitud de los varones de querer explicarnos cosas a las mujeres de manera condescendiente y paternalista, como si nosotras tuviéramos una disminución intelectual, o a veces somos pares y no, mira, yo te explico. Entonces nos tratan de manera condescendiente. Este mansplaining es violencia y es un micromachismo. ¿Por qué? Porque nos quieren decir que ellos saben más y nos van a explicar amablemente para que nosotras, en nuestro universo de no entender, comprendamos lo que nos quieren decir. Otro parecido es el man interrupting, que es el mismo hombre pero que interrumpe. Esto sucede cuando se interrumpe a la mujer cuando está hablando. Es decir, creen que el aporte lingüístico o la opinión que ellos van a hacer es mucho más importante y mucho más constructiva que la nuestra, y por eso nos interrumpen en una charla, en el trabajo, también en los ámbitos informales, las reuniones de amigos, las reuniones sociales. Tengo otro que es el manspreading. Funciona man con spread, que es el expandir. Esto, las mujeres que hemos viajado en colectivos o transportes urbanos me van a entender. Es cuando los varones se sientan con las piernas muy abiertas. A veces cuando hemos compartido autos con nuestros amigos nos puede pasar, y lo hemos vivido. Lo que provoca una invasión del espacio de las mujeres, es decir, en nuestro espacio, particularmente en el transporte público, como mencioné. Este comportamiento ha sido motivo de difusión en muchas campañas dirigidas para que los hombres que ocupen solo su lugar, es decir, ellos están con las piernas abiertas, principalmente, como dice también este estudio, se hace en el transporte público, y nosotras tenemos que estar agazapadas a un costado con las piernas cruzadas. También todo esto tiene una carga social de que las mujeres no tienen que sentarse con las piernas abiertas, porque no es de señoritas siempre con las piernas cerradas. Todo esto tiene una connotación social. No es que nosotras un día se nos ocurrió, bueno, me voy a sentar con las piernas cerradas, no. Viene cómo nos crían también. Y esta es la explicación de este mansplaining, es cuando los hombres ocupan el lugar nuestro para sentarse. Es decir, tienen las piernas muy abiertas, sin explicación alguna. El broadpreading
prating, que es brother, y appropriating, que es hermano, colega, y el prating es apropiarse. Es la práctica a través de la cual los hombres se apropian de inventos, ideas o propuestas de mujeres. Esto se da muchísimo, demasiado, en los ámbitos laborales. Bueno, como sabemos, más allá de la brecha salarial que hay entre hombres y mujeres, existe el que se llama, aunque mucha gente alguna no lo reconozca, el techo de cristal. Para nosotras es mucho más difícil acceder a puestos de poder, entonces a veces somos asesoras, trabajamos con hombres que son nuestros jefes directos y ellos se apropian de nuestras ideas y ellos son los que siguen subiendo de jerarquía y nosotras nos quedamos. También tiene que ver con la construcción de que si sos madre, si sos esposa, no sos exitosa, pero si sos hombre, sos esposo y padre, sí podés ser exitoso. Esto es un dato, por ejemplo, ¿por qué si existe la primera dama y no el primer damo en el lugar de los protocolos? Porque las mujeres siempre somos la figurita de compañía y los varones no. Entonces, hagan ese estudio fino de pequeñas cosas, son micromachismos que de a poco se van a ir desmenuzando y se va a ir viendo estas cosas que pasan. Bueno, tal es el caso de la historia real que se produce en la película Ojos Grandes de Tim Burton, que estoy hablando del broadbrainding, que es apropiarse de las ideas de las mujeres, en la cual un varón se adjudicaba la autoría de los cuadros con personas de ojos grandes que pintaba su esposa. Los invito a ver esa película de Tim Burton, por supuesto que no tiene desperdicio. Y el último que les traigo, que esto se da muchísimo en las relaciones tóxicas, es el gaslighting, que también entra en el estudio de la violencia, empieza por las palabras, tiene su origen del clásico gaslighting. Habla de que es una práctica en la que recurren los varones que pretenden que una mujer piensa que está loca o errada respecto a una situación que ella vivió en primera persona y su pareja, en este caso, o el masculino, le dice, no, estás equivocada. Por ejemplo, vas caminando con tus amigas y lo ves a tu pareja con otra mujer, cariñosamente sentado, en una confitería. Decidís, por supuesto, no hacerle ningún reclamo, esperás que llegue a la casa y mirá, te acabo de ver en X confitería con una señorita de tal vestimenta, y el varón, en vez de reconocer, lo que hace, no, estás loca, pero tenías esa ropa, no era yo. Entonces es tal el punto de convencimiento de la negación de la acción que la mujer vivió en primera persona, que una termina cuestionando a sí misma y decís, bueno, pero puede ser que esté loca. Entonces, esta práctica es violencia, se llama gaslighting, es hacernos creer que estamos locas. O muchas veces pasa que entre los grupos de amigos, ojo, esto por supuesto no es que son todos los varones, estoy hablando de las relaciones tóxicas, las relaciones que traen aparejada esta violencia. Entonces dice, bueno, está loca porque es celosa. Pero a veces el varón detrás hace todo un trabajo para socavar la psiquis de la mujer y para dejarla como la loca frente a la familia y los amigos. Este escenario, el gaslighting, creado por varones, está orientado a provocar en una mujer la falta de seguridad y confianza de sí misma, al cuestionarse su memoria, sus sentidos, su razonamiento y hasta su cordura. Por supuesto que de todo esto viene aparejado esto, de socavar el amor propio, la confianza y decir, no, bueno, pero yo estoy equivocada, puede ser que esto no haya... Cuestionamos lo que nosotras mismos vimos, aunque les parezca descabellado, loco, lo que quieran, esto pasa. Y tiene un poder de convencimiento el psicópata, el violento, en una relación afectiva, que una termina cuestionándose lo que vive, las ideas y todo. Así que bueno, en este pequeño aporte que hacemos desde acá de Medios Rioja y desde el espacio de producción, hablar de que las palabras en el sentido peyorativo, en el sentido de disminuir la integridad de la mujer, la capacidad y toda esta construcción del amor romántico como sos mía y de nadie más, eso también es violencia. Y estas palabras que describen conductas antiguas, pero son estas palabras nuevas que vinieron a demostrarnos un poco más de la realidad de lo que es el micromachismo, el machismo y la violencia hacia la mujer en todos sus aspectos.